Ha llegado el momento para que usted esté bien informado en el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Celebramos este 1 de mayo el Día Internacional de los Trabajadores, establecido en París en 1889 por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, en homenaje a los mártires de Chicago, 8 sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de la lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, y que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos del ingeniero Carlos Alberto Arias García. Comenzamos el breviario de Arcano Informa, faltando 245 días para finalizar el año. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, le tenemos desde la Ciudad de México que trabajan en México 3.014.800 niños y niñas adolescentes de los 5 a los 17 años, de acuerdo a los datos del INEGI basados en los resultados del módulo de trabajo infantil. Al conmemorar el Día Internacional del Trabajo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que con acciones coordinadas y la aplicación de políticas públicas efectivas se podría hacer realidad la protección de los derechos de los niños, tal y como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este 1 de mayo, sindicalistas marchan en el marco del Día del Trabajo en demanda de respeto a sus derechos en contra de la reforma laboral y educativa. Empezaron las marchas a las 9 horas, tiempo local de la Ciudad de México y en varios estados de la República, entre ellos Chiapas. Nos reportan en la capital de la República fuertes enfrentamientos entre jóvenes, vándalos y las fuerzas de la policía. De la mesa de redacción de Cerigua, que dirige nuestra compañera Ileana Lamilla en Guatemala, nos comenta que la Organización Internacional del Trabajo pugnó por políticas de protección social para combatir el trabajo infantil, que en la actualidad afecta a unos 215 millones de niños y niñas en el mundo. En Guatemala se cree que son más de 966,000 menores de edad inmersos en el mercado laboral. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reporta que la CGT, principal sindicato francés, marcha este miércoles para exigir un cambio de rumbo y otra política económica y social al gobierno del socialista François Hollande. La explosión del desempleo y las críticas a la austeridad encabezan las demandas de los gremios, que pese al descontento generalizado desfilan divididos. Nuestro compañero Orlando Torricelli, periodista especializado en finanzas de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que si el Día Internacional del Trabajador fue establecido para conmemorar a los mártires de Chicago ejecutados en 1886 por pedir derechos laborales, hoy muchos trabajadores salen a la calle para protestar contra la ola de austeridad que recorre la Unión Europea. México aprueba una ley de telecomunicaciones y el ministro japonés de Economía viaja a Colombia en el panorama económico internacional. En México se retoma la conmemoración del Día del Trabajo en la comodidad y confort de la residencia oficial de Los Pinos. Ahí el secretario del Trabajo, el mexiquense Alfonso Navarrete Prida, pues dijo que era muy bueno que se retomara la festividad del Día del Trabajo. Mientras tanto, Francisco J. Fontanet Mange, presidente de la CONCAMIN, pugnó ante el presidente Enrique Peña Nieto ofrecer empleos dignos a la fuerza laboral en esos tiempos de cambio. Mientras tanto, el setemista Joaquín Gamboa Pascoe, como en los mejores tiempos del priismo, dijo que el Pacto de México lo tiene el presidente Peña Nieto con los trabajadores, y en su discurso el señor de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, presidente de México, pues llamó a cerrar filas por la productividad y mover a la fuerza laboral.
laboral, crear empleos para terminar con la informalidad que afecta a jóvenes y adultos mayores. Pasamos a otro tema y en la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América nos comenta que podría proponer el presidente de Estados Unidos a su homólogo mexicano incluir a México y Canadá en las negociaciones de un tratado de libre comercio con la Unión Europea en su visita que inicia el 2 de mayo, dijo Carl Mechan, director para las Américas del Centro Internacional de Estudios Estratégicos. Eso lo dijo en exclusiva a La Voz de América. La gira del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inicia este jueves 2 de mayo en México, en donde se pondera el Plan Mérida, ese programa de seguridad para los Estados Unidos. Y bueno, posteriormente viajará a Costa Rica. El 4 de mayo asiste a la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y pues ahí tendrá la oportunidad de estar con los jefes de gobierno centroamericanos y el presidente de la República Dominicana. Y nuestro compañero Rafael Morán, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que en el contexto de la visita de Barack Obama a México y de la cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana SICA en Costa Rica, organizaciones no gubernamentales internacionales y latinoamericanas enviaron una petición al presidente estadounidense. Reclaman una regulación del flujo de armas y nuevas estrategias en materia de drogas. Pasemos a la mesa de redacción. Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, que nos dice desde la Ciudad de México que inicia hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de la República la investigación del accidente aéreo en que murieron un ministerio público, 2 tripulantes, un mecánico y 2 agentes de la AFI que regresaban de Zacatecas después de haber detenido a 3 presuntos zetas. El accidente se registró a las 12 horas 30 minutos, tiempo local del 30 de abril, en una comunidad conocida como Noria de Gringos, que se localiza en el municipio de Morelos, a pocos kilómetros de distancia del Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz, que se ubica en el municipio de Calera de la capital zacatecana. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos reportan que capturaron fuerzas de seguridad al suegro de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el narcotraficante más buscado de México en Sonora. El detenido Inés Coronel Barreras fue señalado por el gobierno estadounidense como un hombre que desempeña un papel clave en el cártel de drogas de Sinaloa. Nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que firmaron México y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, un memorándum de entendimiento que apoya la cruzada contra el hambre emprendida por el gobierno mexicano. Pues esto lo firmó el director de la FAO, José Graciano da Silva, con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos en la capital de la República que abandonaron este miércoles los jóvenes encapuchados que mantenían tomadas desde hace 12 días la torre de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dijeron que para evitar la polarización de la mayor universidad del país. Sin embargo, en la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comentan que aceptaron el ofrecimiento de la UNAM a los ocupantes de la rectoría de conformar una comisión bilateral para discutir a partir de las 13 horas locales del 9 de mayo el plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades. Los estudiantes sancionados tienen derecho a acudir a instancias de la legislatura universitaria. De la mesa de redacción de Cerigua, la agencia que dirige nuestra compañera Ileana Lamilla en Guatemala, nos reportan que la periodista mexicana Marta Izquierdo, titular del noticiario Orientación Matutina en Ixtepec, Oaxaca, fue retenida ilegalmente y amenazada de muerte en el distrito de Juchitán de Zaragoza el pasado viernes, cuando cubría la disputa de un conflicto local. Los comuneros amenazaron si salía publicada alguna nota. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le tenemos desde la capital de la República que aseguró la Policía Federal Mexicana a 38 indocumentados centroamericanos en los límites de Chiapas y Tabasco. Fueron 15 hondureños y cerca de Tampico a 16 salvadoreños, entre ellos 6 menores de edad, 4 hondureños y 3 guatemaltecos.
Nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que debe respetar Estados Unidos y garantizar la vida, salud e integridad personal de los detenidos en la base naval de Guantánamo, particularmente en el contexto de la actual huelga de hambre, según manifestó este miércoles un grupo de expertos de la ONU. En el arcano de Salud es Vida, nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que recibirán este año cerca de 500,000 de niños somalíes una vacuna polivalente que les protegerá de 5 enfermedades que pueden ser mortales en el caso de los más pequeños. La campaña estará a cargo de la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. En el arcano de Latinoamérica, nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que señaló Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba, que el bloqueo económico, político y mediático que le impone Estados Unidos desde hace más de 50 años es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos. Esta afirmación la hizo al presentar este miércoles en Ginebra el informe de la isla caribeña ante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le comentamos que puso fin Evo Morales, presidente de Bolivia, a la presencia de USAID, acusándolo de perseguir fines políticos y no fines sociales. En 2008 Morales había procedido del mismo modo con el embajador de Estados Unidos y la agencia antidrogas DEA, asegurando que conspiraban contra su gobierno. De la mesa de redacción de Radio Francia Internacional, pues tienen el reporte de nuestro compañero Rafael Morán, que dice llamó el Programa Mundial de Alimentos de la ONU a la región latinoamericana para avanzar hacia un acceso equitativo a la comida. A pesar de los avances, las cifras siguen siendo alarmantes, notoriamente en las comunidades indígenas y afrodescendientes. De la mesa de redacción de la IBKR Radio Mundial de Venezuela, le comentamos que repudió la noche del 30 de abril el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, los hechos de violencia que se suscitaron en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional entre diputados oficialistas y opositores, una trifulca que dejó mucha sangre, es decir que el descontento en las calles pasa al Parlamento. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que presentarán en Cali la oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la droga y el delito junto al Ministerio del Interior el próximo 2 de mayo la campaña nacional contra la trata de personas. No hay trato. Nuestra compañera Aida Palau, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos recuerda que la semana pasada la Cámara de Diputados argentina aprobó parcialmente una polémica reforma judicial presentada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que dispone el aumento de los miembros de la magistratura y la votación popular de algunos de los cargos. Sin embargo, la ONU considera que esta ley no respeta los estándares internacionales y pone en grave riesgo la independencia de la justicia. En el arcano del mundo, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reporta que luego de la tragedia de los talleres de confección que dejó más de 400 muertos, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de la capital de Bangladesh este 1 de mayo para exigir la horca para los dueños de los locales que fabricaban ropa para marcas occidentales. El Papa Francisco I se sumó a las denuncias por las condiciones laborales de las víctimas. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, y sin salirnos del tema, nos dice que el balance del derrumbe del edificio que albergaba talleres de confección en Bangladesh supera los 400 muertos, anunció el ejército este 1 de mayo, una semana después del accidente ocurrido en ese país pobre del sudeste asiático. Nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice que expresó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, gran preocupación por la escalada de violencia en Irak, que dejó cientos de muertos y heridos la semana pasada. En tanto, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comparte que el jefe del poderoso movimiento chiita libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, dejó entender el martes por primera vez que tanto su organización político-militar como el gobierno iraní podrían intervenir en el conflicto sirio para evitar la caída del régimen de Bashar al-Assad y que el país caiga en manos de Estados Unidos, Israel o del grupo Takfiri.
haciendo alusión a los extremistas sunitas. La batalla no ha terminado, advirtió Nasrallah. Nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que manifestó el organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina que numerosos palestinos acogidos en Siria han sido asesinados, heridos y desplazados de sus campamentos a medida que se intensifica la violencia en Siria. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le compartimos que detuvieron hace 2 días al combatiente francés, al yihadista Gilles Le Guin, al norte de Tombuctú, informaron fuentes militares francesas. En un video difundido en 2012 en el que aparecía con el rostro descubierto, Gilles Le Guin amenazaba a varios países de represalias si intervenían en Malí. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le da seguimiento al escandalazo de Nicolas Sarkozy. Negó el ex ministro del Interior y estrecho colaborador de Sarkozy, Claude Guéant, que haya lavado dinero como se sospecha tras el descubrimiento de un giro del exterior en su cuenta con un monto de $500,000 de euros. La justicia investiga la presunta financiación ilegal de la campaña de Sarkozy por parte del derrocado régimen de Muammar al-Gaddafi. Nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que subrayó Mary Robinson, enviada especial del secretario general de la ONU para la región de los Grandes Lagos, la importancia de implementar el acuerdo firmado en febrero por 11 estados para acabar con los ciclos de conflicto y crisis en esa parte de África. Y hay algo que afecta y que también puede afectar en México. Nuestra compañera Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que en Francia, en pleno periodo de vacaciones, durante el cual muchos conductores utilizan las carreteras, la asociación 40 millones de automovilistas denuncia la existencia de algunos radares que más de que ayudar a la seguridad vial están para recaudar dinero. En el arcano ecológico, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos dice desde la Ciudad de México que el medio ambiente es una de las claves de la agenda humana del siglo XXI. Por ello, entendemos que debemos transformar nuestros estilos de vida o le haremos un gran daño a la naturaleza e hipotecaremos el futuro de las próximas generaciones, planteó José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos al arcano del arte y la cultura con nuestro compañero Santiago Rosero, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional. En la oficina de la Cámara Profesional de Artesanos, Panaderos y Pasteleros de París, hace pocos días se llevó a cabo una nueva edición del concurso anual para elegir a la mejor barra de pan de tradición francesa, la famosa baguette. Rida Kadler, un panadero tunecino del distrito 14, se llevó el premio a la mejor baguette de París. Y nuestro compañero Jordi Bataillé, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que la editorial francesa François Bourin acaba de publicar La bailarina y el comandante, biografía de Alicia Alonso, la directora del Ballet Nacional de Cuba desde hace más de 50 años, escrita por la periodista cubana Isis Weir, mientras que la Galería Meyer Safra de París acaba de inaugurar una exposición del artista plástico argentino Antonio Asís. En el arcano deportivo, busca el Monterrey esta noche su tercera corona de la Liga de Campeones de la CONCACAF y su boleto para el Mundial de Clubes en Japón en diciembre en la gran final que disputa contra Santos Laguna. Y nuestro compañero Carlos Pizarro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que este 30 de abril el Borussia Dortmund se convirtió en el primer finalista de la Champions League 2013. Y en la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta nuestro compañero meteorólogo Eduardo Sánchez Flores del Servicio Meteorológico Nacional de México, potencial de lluvias ligeras a moderadas en el noreste, oriente y sureste del país y la península de Yucatán. Les esperamos alrededor de las 14 horas tiempo del centro de México en su noticiario Arcano Informa. No nos falle, contamos con usted. Para que usted esté bien informado, se realiza este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldeán SADCB y su portal arcanopolitico.com y su emisora insignia arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa
alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. No nos falle, por favor, les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez.